Muy buenas noches, hoy es martes 28 de mayo, va avanzando el año, ya vamos a llegar a junio, a mitad de año, y son tiempos donde cada día se dice la palabra que los tiempos se van acortando, y qué importante que Dios te encuentre haciendo lo que Él te mandó a hacer, escudriñar la palabra, a conocerla, a evangelizar, a amar a otros, a perdonar, a servir. Bienvenida Amandita, bienvenida Luisa, bienvenida Leonor, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conectados. Habíamos empezado una serie maravillosa que era, primero vimos Mateo. Alexander, un abrazo a ti y a tu familia, hoy estuve orando por ti. Estamos conectados, el Espíritu Santo siempre nos conecta. Y habíamos desarrollado una serie maravillosa y esa serie era las sanaciones y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos también parte de la resurrección, que fue lo que ocurrió con la hija de Jairo, pero también vimos lo que ocurrió con Lázaro. También hubo el evento de la viuda que iba muy triste y él resucitó a su hijo. Ese hoy no lo vamos a tratar porque hoy arrancamos con una serie maravillosa. Arrancamos con el segundo evangelio del Nuevo Testamento. Y esto va a ser de bendición, el evangelio de San Marcos. Usted va a escuchar del Evangelio de San Marcos varias cosas importantes, pero yo quiero hacer énfasis en quién era este hombre de Dios, en qué está enfocado el Evangelio, cómo él lo diseñó, quiénes fueron sus mentores, las principales citas bíblicas y la enseñanza práctica para nuestra vida. Eso es lo que quiero hoy tratar. Lo primero, el Evangelio de San Marcos, entremos en materia. Es el evangelio como conocido como el de acción. El evangelio de acción es el evangelio de San Marcos de movimiento. ¿Por qué? Porque él relata todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde que inicia el ministerio, su muerte y su resurrección. Es un relato rápido, donde usted siempre va a encontrar el Señor haciendo todo lo que él hacía, sanando, evangelizando, alimentando a multitudes, dando la palabra, consolando, y está muy dedicado a todo lo que es todos los hechos poderosos que hizo el Salvador en esos 3 años y medio de ministerio que estuvo. Lo presenta también el Marcos de una manera maravillosa, presenta a nuestro Señor Jesucristo muy humano, pero también muestra todo lo que él padeció en el sentido de ya la crucifixión y lo muestra cercano a nuestro corazón. Él escribe poco tiempo antes de la muerte del apóstol Pedro. Bajo persecución de Nerón, se cree que es uno de los evangelios más antiguos que existe. Leer el evangelio de San Marcos es refrescante, es maravilloso, es el más corto de todos los evangelios, consta de solo de 16 capítulos. Primer dato importante, es fácil de leer, se ve todo el tiempo movimiento, acción, es como dirían por ahí, es una película de acción, es el evangelio de la acción, y muestra rápidamente diferentes episodios de la vida de Jesús y pasa de un episodio a otro, de un sitio a otro sitio. Aunque Marcos, es importante que usted entienda que Marcos no se encontraba entre los discípulos originales de Jesucristo. Más tarde se convirtió en un gran evangelista y, dato importante, súper importante, llegó a ser el ayudante del apóstol Pedro y escribió todo el evangelio basado en lo que aprendió de Pedro, que Pedro sí fue un apóstol ocular, estuvo con el Señor Jesucristo, pero Marcos no. Cuando Marcos escribe el evangelio, eso fue aproximadamente en el año 55 al 59 después de Cristo. Sus lectores ya no era dirigido a los judíos. Recuerde que el primer evangelio que estudiamos fue Mateo, y Mateo era para los judíos, por eso él arranca desde la genealogía, arranca desde el nacimiento, habla de José, habla de María, y hay mucha cita de Antiguo Testamento, porque para el judío decir quién es su origen, quiénes son sus genealogías y todo, y relacionarlo con el Antiguo Testamento es muy
del tema judío, mientras que Marcos no fue dirigido para un público judío, fue dirigido para los romanos. Entonces vemos, ya empezamos a marcar las diferencias de cada evangelio. También tenemos que tener en cuenta que él compartió la vida de Jesús, pero él se enfocó como Jesús, el siervo de Dios y el salvador del mundo. Escribió su evangelio con un objetivo: fortalecer la fe de los nuevos creyentes y enseñarle lo que significa ser un discípulo de Jesús. Entonces, vemos también que el evangelio de San Marcos es palabra viva, que tiene poder, un poder grandioso para cambiar, para transformar, para brindar libertad y sanidad a quienes la aceptan como la palabra de Dios. Entonces, datos importantes hasta ahorita: evangelio de San Marcos habla del evangelio en acción, vemos todas las actividades que hacía nuestro Señor Jesucristo. No fue dirigido para judíos sino para romanos, y él era el que escribía lo que Pedro le decía, era el de taquigrafía, por así decirlo, era el secretario, la palabra más correcta, del apóstol Pedro, y él no conoció a nuestro Señor Jesucristo sino a través de todo lo que le habló el apóstol Pedro. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Bien, este evangelio fue dirigido a los romanos y él deseaba contar de una manera que ellos pudieran comprender una historia biográfica de Jesucristo. Lo presenta como el siervo de Dios, el salvador del mundo, al fin de fortalecer nuestra fe, sin importar las circunstancias. Recuerde que este evangelio fue escrito en plena persecución, antes de que Pedro muriera. Entonces, él habla de que tú tienes que fortalecer tu fe, no porque tu circunstancia sea perfecta, sino sin importar la circunstancia, tu fe es inamovible, tu fe es inquebrantable. Y para enseñar lo que significa ser discípulos verdaderamente. Y usted me va a decir: oiga, pero ¿qué tiene esto de especial? Ya le voy a contar algo que de pronto usted no sabe de este gran evangelista, pero que es importante que lo sepa a nivel no solamente de información, sino de enseñanza para nosotros. También hay que saber que este hombre, Marcos, él era compañero del apóstol Pedro, y dice la palabra que el apóstol Pedro lo consideraba un hijo espiritual. Y esto lo encontramos en la escritura en Primera de Pedro 5:13. La iglesia que estaba en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entendemos que no era hijo físico, sino a nivel espiritual, que Pedro se sentía como que él era su padre y que él lo había adoptado bajo su cobertura, lo había enseñado, le había hablado de Jesucristo, y hablamos de una hermosa relación que existía entre el apóstol Pedro y Marcos. Él recibe todas esas enseñanzas, y la información que él llega y apunta es de primera mano sobre cada uno de los eventos del Señor. Preservó la información de manera escrita. Y en general a nivel de información es importante que usted sepa que Marcos, su nombre completo es Juan Marcos de Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué se estaba moviendo en la época en que empieza este evangelista su obra? Estamos hablando Hechos 12 del 11 al 12. Jacobo fue muerto, uno de los discípulos murió, y Pedro es encarcelado. O sea que la situación no era la mejor para la iglesia en ese momento, al contrario, eran momentos, como yo le decía, de persecución. Y Hechos 12 del 11 al 12 nos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan. Este Juan es Juan Marcos, o sea que él llega a la casa del evangelista, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos orando. ¿Qué hacía la iglesia? Estaban reunidas en la casa de la madre de Marcos y estaban orando sin
clamar todo el tiempo, oraban fervientemente y clamaban al Señor y le decían: Señor, Jacobo fue muerto, pero Señor, Pedro está encarcelado. Y Dios hace una obra maravillosa, que es que las cadenas y todas las puertas de la cárcel, que eran varias puertas, fueron abiertas, y el ángel le dice: ponte tus sandalias y sígueme. Y esto es maravilloso, y él llega y toca, y cuando llega donde está la madre de Marcos, en la casa de Marcos. Y que es importante saber quién era la madre de Marcos. Era una mujer que conocía de la presencia del Señor, que era una mujer económicamente pudiente, rica, y siempre prestaba su casa. Ahí se reunían los apóstoles, ahí eran los tiempos de oración. Aunque la iglesia estuviera siendo perseguida, ella siempre era una mujer que no dudaba en apoyar la obra de Jesucristo. Y ahí muy seguramente estuvo siempre funcionando todo lo que era la iglesia en Jerusalén. También, dato importante de Marcos, era primo de Bernabé. Colosenses 4:10 nos habla: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle, y Jesús, llamándolo justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Quién está hablando en Colosenses? El apóstol Pablo. Entonces, este hombre tenía un primo que era Bernabé. Acuérdense que Bernabé es el que realiza los viajes misioneros con Pablo. Entonces, para que nos entendamos, Marcos estaba rodeado de unos hombres de Dios: el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y también tenía su primo que era Bernabé. O sea que era un joven que desde muy temprana edad empezó a moverse en todo lo que era apóstoles, evangelistas, nivel de fe, nivel de oración, nivel de ayuno, y eso se refleja en su vida. También se sabe que acompañó a Pablo y a Bernabé en sus viajes. Y aquí es lo que le quiero contar. Marcos se unió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero no en el segundo. Y usted me va a decir: bueno, ¿qué pasó? Debido a un desacuerdo muy fuerte que se presentó entre Pablo y Bernabé, él no los acompañó sino en el primer viaje. Y esto lo encontramos en Hechos 15, 37, 38. Y dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Este Juan es Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces él los acompaña, pero en un determinado momento Marcos no continúa los viajes misioneros ni con el apóstol Pablo ni con Bernabé. Entonces, este desacuerdo tan grande que se produjo, Bernabé toma consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. La escritura no habla qué fue o cuál fue la razón por la cual Marcos solamente fue en el primer viaje y no continuó en los siguientes. Lo que sí es claro, porque lo dice la escritura, es que hubo un desacuerdo, y el desacuerdo fue porque Marcos fue al primero y no siguió. Y Bernabé y Pablo se separan, siguen cada uno evangelizando, Bernabé con su sobrino, y por este lado el apóstol Pablo con Silas. Sin embargo, hay un dato bien importante. Cerca del final de la vida de Pablo, el apóstol Pablo, llama a Marcos para que estuviera con él. Segunda de Timoteo 4:1. Él dice, 4:11, solo Lucas está conmigo. Evangelista Lucas, que era médico. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Obviamente, desde Hechos, que vimos lo que pasó, a Timoteo pasó un buen lapso de tiempo.
Marcos no solo volvió a colaborar con Pablo, con el apóstol Pablo, sino que se convirtió en un hombre útil para el ministerio de Pablo. Y hasta el punto que el apóstol pide que lo traiga. Marcos, ¿qué nos recuerda? Al joven o a la persona que está empezando en los caminos del Señor, pero empieza a tener tropiezos. Cuando nosotros iniciamos, tenemos ese fuego, ese primer amor y queremos transformar el mundo, y eso es hermoso y está bien, pero empiezan los obstáculos. Y acuérdese que cuando uno inicia en las cosas del Señor, todavía hay cositas que hay que ir puliendo sobre la marcha. Y Marcos no fue la excepción, el evangelista. El verdadero hombre de Dios, a pesar de los tropiezos que él pudo haber tenido, se levanta y continúa y vuelve a empezar. A diferencia de otros hombres como Demas, que el apóstol Pablo dice, Demas se perdió. No dice eso de Marcos. Y al cual debe ser nuestra respuesta. ¿Qué pasa cuando tú tropiezas y caes? La respuesta es arrepentirnos y continuar nuestra marcha, porque a eso Dios nos ha mandado. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, he corrido la buena carrera. Habla de la vida como una marcha continua. Habrá momentos en que en tu marcha te vas a cansar, habrá momentos en que te vas a tropezar, habrá momentos en que te vas a debilitar, habrá momentos en que tú dices, es que ya no doy más, pero ¿sabe qué nos sostiene? La fe. Y eso fue lo que le pasó a este hombre de Dios. Inicialmente, de pronto estaba muy joven, estaba viendo la situación, las persecuciones, viendo todo lo que se movía alrededor, porque no eran tiempos fáciles para la formación de la iglesia, y viendo todo, que había encarcelamiento, muerte, a Jacob lo habían matado. O sea, no era una situación fácil para evangelizar. Las condiciones no eran precisamente las mejores y se necesitaba un nivel de fortaleza, no solamente físico, sino a nivel espiritual y a nivel de fe, para mantenernos en la marcha. Y eso es lo maravilloso que nos enseña el evangelista Marcos, y nos dice claramente, nos enseña que Dios puede restaurar nuestras vidas. Aunque nos hemos equivocado en el pasado, aunque hemos tenido fallas, aunque hemos tenido tropiezos, hacernos un siervo del Señor es un proceso, y es un proceso que se forma día tras día. ¿Cómo? Poniendo la mirada en Jesucristo, y como él tenía grandes hombres alrededor, apóstol Pablo, apóstol Pedro, familiar Bernabé, una madre que desde pequeño lo enseñó en las cosas de Dios. Entonces, Marcos es un ejemplo maravilloso de restauración, porque no quedó caído. Dice la palabra que ninguno, el que somos hijos, él quedará caído. Siempre el Señor nos ha levantado y nos restaura. El Señor no dice, te equivocaste, next, el siguiente ya no me sirves. No, el Señor es amor, pero también es misericordia, pero también es acompañamiento, pero también es guía. El Señor no desecha a nadie. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a la salvación. Entonces vemos como este joven, que desde a muy corta edad empieza a moverse, a crecer su fe, va fortaleciéndose, a pesar de que tuvo fallas, tuvo de pronto dudas, ¿por qué no decirlo? Estoy aquí, me pueden matar, me están persiguiendo, yo podría estar haciendo otra cosa, pero el llamado es algo que tú no puedes evitar, es algo que tú tienes opción, o lo recibes o no lo recibes, y cuando tú lo recibes, Dios te respalda, Dios te guarda, Dios te protege, Dios te sostiene. ¿Qué más podemos decir de dato importantísimo de este evangelio? Marcos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hay varios versículos clave, que si a usted le gusta tomar apuntes, por favor, tómelo. Versículo clave número 1, Marcos 1:11, habla del bautismo de Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Segunda cita maravillosa, Marcos 1:17, Jesús llama a 4 pescadores y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Mire qué lindo. Y el
el evangelio de, tal vez una de las cosas que a mí personalmente me gusta, Marcos es directo, sincero, puntual. Y se lo voy a explicar. Dice Marcos 10, 14, 15, Jesús bendice a los niños. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entra en él. Otra hermosa cita, Marcos 10:45, petición de Santiago y Juan. Ellos se ponen a discutir y dicen, mire, yo quiero ser el primero, el número uno. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor nos habla, mire, usted no está para brillar, no estamos para brillar. Estamos es para servir. Se lo repito, usted no está para brillar, usted está para servir. Y el que debe brillar es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando usted olvida eso y su corazón se llena de orgullo, ay, es que tú cómo predicas, ay, tú cómo aconsejas, ay, tú cómo explicas. La honra y la gloria sea para Dios. Nunca se le olvide que todo lo que usted y yo tenemos es porque Él le ha placido. Cada don que Él ha entregado a cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo es para ponerlo al servicio de los demás. Y a eso es que nos hemos sido llamados. Marcos 12, 32, 33, el gran mandamiento. Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esta cita es maravillosa. Mire, una de las cosas más importantes, el perdón, el amar, la reconciliación. Marcos 16, 6, la resurrección. No os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mira el lugar donde le pusieron. Cuando las mujeres van a presentarse y no encuentran el cuerpo del Señor, que llevan el aceite, que llevan las esencias para ungirlo y todo este proceso, pero ya no está el cuerpo. Y esto es maravilloso, de que nos habla de que a quien tú y yo servimos no hay una tumba para visitarlo, porque ni siquiera la misma muerte pudo retener al Señor, porque Él es Señor de todo, de lo visible, de lo invisible, de los tiempos. Él tiene el control de todo, absolutamente todo, y eso es lo hermoso. Marcos 16, 15, Jesús comisiona a los apóstoles. Y aquí es donde le quiero decir que me encanta Marcos. Le voy a hacer un paralelo para que veamos la diferencia. Marcos 16, 15. Jesús comisiona a los apóstoles y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Eso dice Marcos. ¿Cómo lo dice Mateo? Mateo 28, 19. Por tanto, id a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice Lucas 24, 47? Que se predique en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero mire cómo lo dice Marcos. Sencillamente, id ¿a dónde? No dice solamente Jerusalén, no dice Samaria. Todo el mundo. Y algo que me parece hermoso, predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el evangelio de Marcos. Puntual, directo, el evangelio de la acción, pero también el evangelio de restauración, porque el primero que fue restaurado fue el mismo Marcos. También vemos una aplicación importantísima que nos habla de cómo el Señor no solamente, acuérdense que Marcos no tuvo contacto con Jesucristo, fue a través del apóstol Pedro, y fue también rodeado de todo un ambiente que permitió que su nivel de fe, su enseñanza llegara a profundidades. Y eso es lo que él habla.
este evangelio no fue dirigido, como le decía al principio, para judíos, sino para romanos. Había que explicar de tal forma que ellos, que no era el pueblo inicial al cual fue la palabra, pero luego la palabra fue extendido, pudieran comprender. Por eso usted siempre va a encontrar a Marcos. Él no le va a decir Jerusalén, Samaria, oiga, predique, oiga, no. Todo el mundo y a toda criatura. Eso es Marcos. Un bosquejo para ir terminando. En la primera parte encontramos la preparación para el ministerio de Jesús. La segunda parte, Jesús en Galilea. Y de Jesús en Galilea, la siguiente escena es Jesús en Judea. Movimiento. Después habla de Jesús en Jerusalén. Y habla de la entrada en Jerusalén y toda la enseñanza que implicaba esto. Habla del arresto, la crucifixión, la sepultura. Pero no deja de lado la resurrección y la ascensión. Es un evangelio de movimiento, es un evangelio de acción, donde habla que Él es el Hijo de Dios, pero lo muestra humano, cercano a nuestro corazón y lleno de amor. ¿Qué nos habla todo el evangelio de Marcos? Enseñanzas, las experiencias de vida del Salvador. Habla de la última semana de su vida muy a detalle. Y Marcos dio un testimonio del sufrimiento del Hijo de Dios. Finalmente Él habla cómo Él triunfa, nuestro Señor Jesucristo, sobre el mal, el pecado y la muerte. Se lo repito. ¿De qué habla que triunfa el Hijo de Dios? El mal, el pecado y la muerte. Y esto es maravilloso porque es un enfoque completamente diferente. Cada evangelista habla y narra de diferente, redacta de diferente forma, pero hace una presentación muy personal del Señor. Y Marcos no era la excepción. Marcos quiso hablar desde su corazón lo que él había entendido, lo que él había vivido y lo que logró entender de estos grandes hombres de Dios. Marcos hace algo maravilloso y él funda la iglesia en Egipto y se convirtió en el pastor de Alejandría, que era un sitio de un centro de comercio muy importante en la antigüedad y del poder de los últimos tiempos antiguos. ¿Cómo muere él? Él muere en el año 68 al año 74 después de Cristo como mártir. Y todo lo que hemos visto era para hablar de quién era este hombre, un hombre que vivió por fe, se mantuvo en la fe y dio lo mejor a través de sus escritos. Marco muere de una manera trágica. Él es arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello, luego llevado a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio de ser arrastrado por las calles hasta que finalmente él fallece. El testimonio de nosotros es que sabemos que vamos a vivir momentos de persecución, momentos de prueba, incluso momentos de muerte, pero nuestra mirada no debe estar en las cosas visibles. Acuérdese lo que dice Hebreos. Dice claramente que Moisés tenía su mirada puesta en el galardón, en el Señor. A veces dejamos de disfrutar nuestra vida, de hacer lo que Dios nos ha enviado por estar pendiente de las cosas pequeñas, de los problemas cotidianos y olvidamos una de las cosas más importantes, que es extender el evangelio, hablar a otros del amor de nuestro Señor Jesucristo. Conclusiones importantes. Tengo unas 4 conclusiones que quiero compartir para ir cerrando. Primero, es importante tener la confianza, siempre, sin importar la circunstancia que tú estés viviendo, sabiendo que el Señor siempre nos ayudará y que al final todas sus promesas cumplirá. Recuerde, él vio a Jacob muerto, vio cómo muere también el apóstol Pedro, vio el proceso de encarcelamiento, él vivió muchas cosas, pero él tenía claro, tal vez en el primer viaje él tambaleó, dudó, pero él dijo: Señor, contigo hasta el fin, hasta la muerte.
Y así fue un hombre que le sirvió, su vida fue restaurada y el día que decidió servirle, sin importar la circunstancia, hasta el último suspiro, le sirvió al Señor. Segunda conclusión maravillosa, no hay mayor paz para el hombre que aquella que es otorgada por Jesús, porque lo que ofrece el mundo son placeres pasajeros, pero lo que te ofrece Jesucristo es una salvación eterna, un gozo completo y total. Sin importar las tormentas, sin importar las circunstancias que estés viviendo en determinados momentos de la vida, porque va a haber momentos en que va a haber una felicidad, pero después va a haber pruebas, pero después habrá momentos no tan gozosos, pero no importa tu circunstancia, nunca caminas solo, siempre está el Señor guiándonos y acompañándonos. Tercera conclusión, el evangelista San Marcos nos invita a mirar la realidad desde la fe. No mirar por la vista, sino nuestra mirada debe estar en una fe inquebrantable. Acuérdense que yo siempre le he dicho, la gracia, la mano de Dios, y la fe es cuando yo me agarro. Sin importar lo que pase, yo te creo, Señor. Sin importar que haya esa situación en casa de enfermedad, Señor, yo creo y sé de la sanidad, sin importar que tú veas ese hijo en esas circunstancias, sin importar ese matrimonio, esos papeles legales, Señor, yo sé que tú eres mi abogado. Usted declara no por lo que ve, sino por lo que será, porque el Señor nunca deja una obra inconclusa y lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá siempre. Finalmente, Marcos es un ejemplo maravilloso de restauración. Dios en su gran bondad siempre está buscando la restauración en las vidas. ¿Quiénes somos nosotros para no recibir aquel que se equivocó o aquel que se arrepintió o aquel que cayó? Esto es lo más importante que estamos hablando. Lo más importante que tú tienes que hacer es reconocer tus equivocaciones, estar sinceramente arrepentido, ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo sé que me equivoqué, pero sé que tú tienes los brazos abiertos, Señor, y que estás dispuesto a recibirme. La iglesia tiene las puertas abiertas para ti. Vuelve hoy, cuando aún hay tiempo de buscar al Señor. Mire, lo más dramático no es cuando las personas mueren, lo más dramático es cuando una persona muere sin Cristo, porque eso es irreversible su estado. No hay nada que pueda cambiar eso. Mientras haya aliento de vida, existe esa gran bendición y esa oportunidad de recibir a Jesucristo. Cuando ya no hay aliento de vida, ya no hay nada que hacer. Entonces, un gran evangelio, 16 capítulos, corto, puntual, veraz, de acción y de mucho corazón. Esto era el evangelio de San Marcos. Una breve resumen de unos 35 minutos, porque quiero invitarlo a que lo lea, quiero invitarlo a que se lo disfrute, a que se siente y entienda cómo el Señor siempre trabaja sin importar las circunstancias que tú vivas. Nunca eres descalificado. Siempre que tú vayas a la presencia del Señor, reconozca lo que te equivocaste y dile, Señor, heme aquí nuevamente. Necesito de ti. Necesito en todo momento y lugar de ti. Porque dice la palabra que el hombre puede ganarse todo lo que es el mundo, pero si no tiene a Él, no tiene lo más importante. Él es la salvación, es nuestro aliento de vida, es nuestra razón de ser, es el motivo por el cual tenemos familia, hogar, techo, comida. Todo lo que usted y yo tenemos es porque Él le ha placido. Quiero bendecir su vida. Gracias por acompañarnos. Visite nuestra página web. Hicimos algunos cambios. Yo sé que va a ser de gran bendición. Encontrará temas, personajes, los libros de la Biblia. Encontrará situaciones, familia, hogar, prosperidad, salud, diferentes temas, y yo sé que su vida va a ser muy bendecida. Gracias por estar aquí, gracias a los que son columnas, no solamente oración, sino columnas financieras. Recuerden nuestras cuentas, las encuentra en nuestra página web y en Instagram, en Nequi en Bancolombia, si usted quiere aportar desde su corazón. Bendigo su vida. Gracias, buenas noches. Adiós, adiós.